poder comprender cómo podemos salir de esta crisis civilizatoria hoy. Nosotros, los argentinos, los peronistas, tenemos elementos filosóficos para poder saber cuáles son las cuestiones centrales para salir de esta crisis de civilización. Y tiene que ver con cómo vamos a defender los recursos naturales y cómo el peronismo es centralmente un movimiento ecologista. Eso es lo que yo me propongo hacer con esta formación. Que entendamos que el que no es ecologista no puede ser peronista. Ese es el objetivo. La charla va a tener un nivel filosófico por ahí de términos, palabras medias raras, complejas. Se puede preguntar, vamos a ir haciendo pausas. Va a tener 3 partes la charla y en principio vamos a ver este video disparador para poder introducir el tema. Pone así como el alma, se hace acordar la época que vivimos y que tenemos que recuperar, ¿no? Y que vamos a recuperar. Bueno, vamos ahora a hacer un curso de formación que tiene alto nivel filosófico, así que les pido paciencia, tiempo para pensar las ideas, los conceptos. Básicamente la idea, como les decía recién, más que una formación o una capacitación, que ya son 2 cosas distintas, ¿no? Porque la capacitación tiene que ver con cosas más de información, la formación tiene que ver con algo del carácter. Casi lo que necesitamos es hacer un proceso de conversión militante. Necesitamos reconvertir al militante social de los 90 a un militante socioambiental, porque el eje del conflicto en América Latina, en la Argentina y en Córdoba va a ser la disputa por los recursos naturales. Y esa disputa va a poner el eje con claridad en el conflicto socioambiental. Por lo tanto, necesitamos los militantes peronistas no solamente recuperar la identidad del peronismo para el lado ambiental y ecológico, sino tener los argumentos necesarios para poder debatir con otros espacios políticos de por qué nuestro espacio político está claramente plantado en la defensa del medio ambiente. Lamentablemente, el proceso de formación de cuadros abandonó dentro del justicialismo todo proceso de formación que tenga que ver con la defensa del ambiente. La verdad que tampoco los gobiernos han dado un tratamiento muy serio, y hablo de los gobiernos justicialistas, de la cuestión medioambiental. Se han hecho bastante los boludos con la cuestión medioambiental. Y tiene que ser la militancia peronista la que recupere la bandera de la ecología y el medio ambiente dentro del peronismo. Vamos a trabajar 3 temas. Los 3 temas, las 3 partes de la charla, son 3 textos de Juan Domingo Perón. El primer texto se conoce como La Comunidad Organizada y es el discurso que da Perón en el Congreso de Filosofía cuando inicia el gobierno Perón. Ustedes recuerden, 1946, 1947, hacía muy poco que había concluido la Segunda Guerra Mundial. ¿Ustedes saben cómo terminó la Segunda Guerra Mundial? Terminó con 2 bombas atómicas. Y eso generó una crisis profunda en el conocimiento del poder destructivo del ser humano, de la razón humana. Entonces entró en crisis la filosofía y se generó un congreso internacional de filosofía para debatir cuál era el lugar de la razón, del materialismo práctico, de lo que estaba generando el hombre con el desarrollo científico, que estaba generando destrucción. Y ese congreso de filosofía internacional se dio en la Argentina. Y lo termina, el último que habla, es un general que da un discurso filosófico impresionante que se conoce como la comunidad organizada. Esa va a ser la primer parte de la charla. ¿Por qué? Porque los elementos que da Perón en la comunidad organizada son centrales para entender la crisis del paradigma que estamos viviendo hoy en esta pandemia. No es una crisis del sistema capitalista. Lo primero que necesitamos entender que los sistemas, el sistema capitalista o el sistema comunista, los sistemas son algo que está en un nivel inferior a los paradigmas. Que el paradigma es casi el modo de pensamiento que se ha vuelto hegemónico en toda la humanidad, todos los seres humanos han sido hegemonizados por un pensamiento occidental y moderno, y tenemos una forma de pensar occidental y moderna,
y ese paradigma está entrando en crisis, está dejando de dar soluciones a la vida en el planeta. El primer texto apunta a la crisis de paradigma. El segundo texto va a la geopolítica. La geopolítica es la unión de la geografía con la política. Y ahí vamos a ver claramente lo que pasa con los recursos naturales en América Latina. Y a la última parte de la charla, la dimensión cultural, lo que vamos a ver es cuál es el concepto con el que estamos enfrentados. La lucha política es una lucha de ideas, es una lucha de poder, pero para poder hacer triunfar una idea. Y el gran enfrentamiento que tenemos los peronistas es contra la idea del desarrollismo. El concepto de desarrollo es un concepto que debe ser reformulado, replanteado y profundamente criticado. No se ha tomado muy en cuenta cuáles son las consecuencias de un modelo de desarrollo que no tiene en cuenta lo ambiental, ni lo social, ni el cuidado de los recursos naturales. Y para eso vamos a trabajar con un filósofo que se llama Rodolfo Kusch, que es el que más apunta a una crítica filosófica, antropológica profunda de la idea del desarrollo. La comunidad organizada, bueno, Perón arranca con una conferencia en donde él explica cuál es la idea que motiva al movimiento peronista. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que trata de generar Perón cuando llega al poder? ¿Por qué en ese congreso de filosofía habla de Occidente, de modernidad, y habla profundamente de espiritualidad? El concepto central de Perón en la comunidad organizada es la espiritualidad. La edad del materialismo práctico ha correspondido con un gigantesco progreso económico. Está hablando de el gran desarrollo del capitalismo. Pero una de sus perspectivas, de las características de este desarrollo del materialismo práctico, es que se redujo la perspectiva íntima del ser humano. El gran desarrollo que produjo el capitalismo ha reducido la perspectiva íntima del hombre. Este no posee la misma medida de su personalidad a la sombra de un olmo bucólico, de un árbol, podría ser un algarrobo también, pero bueno, Perón habla de un olmo, que junto al poderío estruendoso de la máquina, ¿no? Fíjense de qué cosas habla el peronismo, la máquina o lo que le pasa a un ser humano abajo de un árbol. De esas cosas habla el peronismo. Debemos preguntarnos si al sobrevenir las radicales modificaciones de la vida moderna se produjeron las oportunas orientaciones llamadas a equilibrar al hombre conmovido por la violenta transición al espíritu colectivo. ¿Se entiende más o menos por dónde va? Se está preguntando Perón, ¿qué es lo que ha hecho la modernidad con la dimensión de la intimidad del ser humano, con su propia perspectiva íntima, como persona? ¿Qué le pasa a una persona en su intimidad, en su pensamiento, en su conocimiento, en un árbol o adentro de una máquina, ¿no? Tiempos modernos, Chaplin lo describe claramente. La marcha fatigosa y rápida de la evolución social, como de la económica, han trastornado los habituales paisajes de la conciencia. El peronismo se pregunta por la conciencia. El gran menester del pensamiento filosófico puede consistir entonces en tratar de desbrozar ese camino, en acompasar la expectación del hombre, el progreso material con el espiritual. Hay un gran progreso material y el peronismo se pregunta qué pasa con el progreso espiritual, qué pasa con la conciencia del ser humano frente al imparable desarrollo del desarrollo económico materialista. La filosofía empezará a fragmentarse. Muchos de ustedes seguramente han hecho alguna carrera universitaria, han estudiado, saben que hay muchas facultades, saben que hay muchas carreras, saben que hay muchas especializaciones. Bueno, la crítica que está haciendo en este párrafo Perón es a eso. Cómo se abandonó a la filosofía que piensa la totalidad por la especialidad de cada una de esas ramas científicas. La filosofía empezará a fragmentarse, aparecerá una alta especulación científica consumada en especialidades, dorada por los profundos intentos del racionalismo kantiano
y otra de matices más prácticos, más directos, pero de contenido inferior. En adelante las preocupaciones serán inmediatas o específicas. Lo que está diciendo en este párrafo es que la filosofía fue derrotada por la ciencia. Yo he cursado un montón de años de mi vida y cada vez, cada materia, cada concepto, cada conocimiento científico estaba más lejos de la ética. Uno no se podía preguntar si era bueno o malo lo que estaba aprendiendo. No había posibilidad de filosofar en una carrera. Había que aprender el método científico y eso era correcto porque era científico. Y uno de los grandes problemas que tiene hoy la humanidad es contra la ciencia. Hay un problema con la ciencia. La ciencia que se asocia al poder económico, que produce tecnología de punta, que produce megatecnología, que después no tiene en cuenta ni el proceso de conciencia del hombre, ni los desastres ambientales que se producen. 1949. Esto que está hablando Perón en 1949 nos sirve para pensar el COVID, ¿no? La ciencia, ¿no? El desarrollo científico termina generando inventos tan importantes como este, ¿no? De esto se termina la ciencia vinculada al mercado. El progreso, el concepto de progreso, otra gran mentira de la crisis civilizatoria. ¿Qué es el progreso? ¿El progreso de qué? Se acentúa con la técnica y en el movimiento social. Pero no se puede decir que el progreso vigorice por sí mismo parcelas íntimas, antaño regadas por la intuición de magnitudes cósmicas. O sea, pensemos que Perón está hablando de las magnitudes cósmicas de la intimidad. Nosotros a veces creemos que el peronismo es un bombo y vamos, y sin embargo tiene algo muy asociado con el pensamiento incaico. Andás a ver qué rastro genético de la abuela Tehuelche de Perón lo hace hablar a él de esto, de las magnitudes cósmicas de la intimidad. ¿No? Lo que nos pasa cuando miramos el cielo. La vida que se acumula en las grandes ciudades, ¿cuántos de nosotros huimos de eso? Nos ofrece con desoladora frecuencia el espectáculo de ese peligro al que unos cerebros despiertos han dado el terrorífico nombre de insectificación. O sea, lo que vemos en las grandes ciudades colapsadas es que al ser humano se lo está convirtiendo en insecto. Si tomamos como símbolo de la vida moderna el rascacielos o el transatlántico, debemos enseguida prefigurarnos la estatura espiritual del ser que ha de vivir, que ha de viajar en ellos, la escala de magnitudes con arreglo a la cual puede el hombre rectificar adecuadamente su propia proporción ante el bullicio creciente de lo circundante. Lo que estamos discutiendo es qué es el ser humano. O sea, el militante es un militante que se hace esa pregunta. Estamos definiendo lo humano, ¿no? No es una colmena, es un lugar donde viven seres humanos. Esto. Donde pagan fortuna para vivir. ¿No? Esto. Bajo una libertad no universal en sus medios ni en sus fines, bajo una libertad que no tiene ni ética ni moral, una libertad sin ética ni moral, le es imposible al individuo realizar sus valores últimos por la presión de los egoísmos potenciados de unas minorías. Del mismo modo, bajo el colectivismo materialista, llevado a sus últimas consecuencias, le es arrebatada esa probabilidad, la gran probabilidad del existir, por una imposición mecánica en continua expansión y siempre hipócritamente razonada. ¿Acá de qué está hablando? Nosotros tenemos una cosa en el peronismo que es la tercera posición. Como muchos dicen, así brevemente, ni yanquis ni marxistas, somos peronistas. Pero esa tercera posición es una teoría política que se la estudia en casi un montón de universidades. En Argentina no le damos mucha bola, lamentablemente, que es nuestra, digamos, es como si el dulce de leche lo patentaran en otro lado. Pero esa tercera posición es una filosofía política interesantísima y muy profunda. ¿De qué se trata? Cuando Perón analiza después de la Segunda Guerra Mundial que había dos bloques enfrentados, concretamente se pregunta, bueno, ¿qué piensa cada uno de estos bloques? O sea, ¿cuál es la idea que está en pugna,
que ha generado una guerra mundial que ha terminado con 2 bombas atómicas. ¿Cuáles son las ideas que se están peleando? Se pregunta Perón. Y tenemos por un lado el capitalismo, Norteamérica, que tiene una concepción del ser humano como un consumidor. El ser humano, para el capitalismo, es simplemente un consumidor. Le propone una libertad hedonista para que tenga solamente un goce superfluo, sin ningún tipo de planteamiento ético, sin ninguna dimensión con la justicia. El ser humano es libre de hacer lo que quiera, y esa concepción del ser humano, solamente como un consumidor, es materialista. Concibe al ser humano solamente como carne, como una cosa. Pero lo que se le enfrenta, dice Perón, a esa concepción del mundo capitalista norteamericana, es una concepción materialista colectivista, lo que sería el paradigma del comunismo materialista. Un Estado que organiza la producción hasta la última arandela y concibe al ser humano como un productor del Estado centralizado que organiza absolutamente todo. Pero dice, eso también es materialista. Y eso también ahoga la posibilidad del ser humano de realizarse. O sea, no es ni el capitalismo que le dice al individuo, haz lo que vos quieras, tu libertad no tiene límites, ni tampoco es un Estado que organiza y aplasta cualquier posibilidad de realización individual. No es ni el individuo, ni el colectivismo asfixiante, donde una suma de ceros siempre va a dar cero. No es un igualitarismo y tampoco es un individualismo que aplasta a los demás. Tiene que haber un equilibrio. ¿Y ese equilibrio de dónde viene? De que son 2 sistemas materialistas. Perón lo que dice, se está dejando de lado la dimensión espiritual del ser humano. El ser humano tiene una dimensión espiritual. Y esa dimensión espiritual no lo tiene en cuenta. Ni el capitalismo, ni el comunismo, porque son 2 sistemas materialistas. ¿Vos querías decir algo? Sí, tiene que ver además la crítica justamente al comunismo, a la posición que tiene el marxismo en cuanto a la trascendencia. O sea, es inmanencia pura. En cambio, el justicialismo que es cristiano y apela a la trascendencia, a esa cosmovisión que estaba hablando recién, bueno, justamente mira esas 2 posiciones como las 2 materialistas. Una por exceso de liberalismo, pero simplemente como un consumidor, y la otra justamente por ese colectivismo. Solamente como un productor. Exactamente. Para unos es un productor, para otros es un consumidor. Dicen, pará. Los peronistas que decimos, che, a la gente también le gusta bailar, comer asado y ser feliz. Y uno dice, pero eso es que, pará, estamos hablando de filosofía. No, es que es eso. O sea, para el peronismo es un movimiento político filosófico que habla de la felicidad, ¿no? La felicidad del pueblo, o sea, cuestión troncal del pensamiento filosófico del justicialismo. Entonces, vamos a cerrar la primera parte, más o menos, que tiene que ver con el paradigma. Vuelvo a aclarar esto. Tenemos años de lucha y tinta, pero a ríos, hablando contra el sistema capitalista, ¿no? El sistema. El sistema, problema menor. El sistema no es el problema, es el paradigma. Nosotros lo que tenemos es una formación muy inculcada en nuestros valores, de los valores occidentales, modernos, de progreso, de desarrollo. Creemos que la civilización tiene que ver con esas ideas, cuando las civilizaciones fueron anteriores al concepto de progreso. ¿Qué era el progreso para los egipcios? ¿Qué era el desarrollo para los incas? ¿No? Entonces, había civilizaciones previas, sin embargo, una civilización, que la civilización europea, se hizo hegemónica, se convirtió como en Coca-Cola de las ideas, y todos repetimos constantemente progreso, desarrollo, crecimiento. Y esas son las características del paradigma. Primeramente, es un paradigma materialista. Nosotros no peleamos por cosas, los peronistas. Nosotros no peleamos por cosas, nosotros peleamos por causas. Nosotros tenemos doctrina, no tenemos ideología. Y la diferencia entre una ideología y una doctrina, que la ideología es mental y la doctrina es espiritual. Porque la doctrina se inculca, porque son los valores. Es una filosofía de vida. Es una filosofía de vida, son valores, son principios de vida. Son principios rectores de la práctica militante. Son 2 o 3 principios que tienen que ver con la justicia, con la independencia, con la soberanía,
con la felicidad. Son algunas ideas que se inculcan y que hacen que el militante peronista esté adoctrinado en el sentido de esos valores y principios espirituales que transmite con su militancia. No es solamente una cuestión ideológica que yo la defiendo racionalmente, entonces que me paro desde la discusión de la Tercera Internacional con esta discusión teórica mental. Esto es doctrina del corazón, son valores y principios éticos, ¿no?, del justicialismo. El paradigma, el materialismo no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros creemos que hay que reforzar la dimensión espiritual del ser humano. El paradigma es occidental, porque el otro lado del mundo, Oriente, la India, a que han conservado algunas tradiciones espirituales hasta hoy en día, claramente tienen el eje puesto en lo espiritual. Y lo espiritual no es Osho y meditar, aunque eso puede estar buenísimo. Se trata de civilizaciones donde su ordenamiento, las personas que tienen más dimensión espiritual son superiores más allá de cuál sea la riqueza que tienen. O sea, el sistema de castas brahmánicos, por ejemplo, los brahmanes son las personas que tienen más nivel espiritual. Y las personas que pueden tener mucha riqueza si no tienen nivel espiritual son poco valoradas en esa sociedad. No son muy valoradas las personas que no tienen conexión con lo espiritual. Por eso nuestro paradigma occidental sí es un paradigma de las cosas, de la economía, de la distribución del ingreso, ¿no? O sea, la distribución del ingreso es una pelea material también. Progreso lineal, la idea de progreso con una linealidad. No se tiene en cuenta el ciclo de renovación de las cosas de la naturaleza, que tienen un ciclo, la luna, la dimensión cósmica de los ciclos de la naturaleza. Para el paradigma no hay ciclos. Paradigma es producción, producción, producción y producción. Modelo civilizatorio europeizante, masivo y urbano, acento de la técnica, pragmático, no se detiene mucho a pensar el paradigma. Es moderno, lo moderno siempre es bueno, lo nuevo siempre es bueno, lo tradicional siempre es malo y lo moderno siempre es bueno. Eso hasta habría que replantearse con esta idea tan a veces metida en la juventud, ¿no? La juventud y las mamachas y los papachos, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué la juventud? La juventud es el futuro. Sí, pero eso no significa que el futuro sea mejor, ¿no? O sea, es lógico que la juventud es el futuro, pero también está la sabiduría, la tradición, ¿no? El paradigma ese no tiene en cuenta el paradigma hegemónico de las cuestiones tradicionales, es moderno. Centralidad de la razón instrumental, el cientificismo metodológico. Para todo hay alguien de guardapolvo blanco dando una explicación. Observen cómo se fue metiendo la ciencia en la política. Esto desde la Segunda Guerra Mundial es un problema sociológico fundamental. La ciencia, que es la que hizo Hiroshima y Nagasaki, se vincula con la política en una disputa de poder para ver quién manda. Los políticos dicen los poderes los tenemos nosotros y la ciencia dice las armas nucleares las hacemos nosotros. Trasladen desarrollo tecnológico nuclear a desarrollo tecnológico biotecnológico, a la capacidad de generar guerras biotecnológicas, a la capacidad de generar virus transgénicos. Bueno, estamos en una guerra mundial. Esta guerra mundial se presentó con otra característica, porque no se van a andar tirando bombas atómicas entre China y Estados Unidos. No sé, por ahora. Pero viene el desarrollo tecnológico, el avance de la tecnología, siempre está empujado por el complejo militar industrial, que es el que invierte para mayor investigación científico-tecnológica. Primacía de lo cuantitativo, esto es central. El paradigma se expresa cada vez que el discurso se convierte en números. Cuando todo es una enumeración de cuestiones cuantitativas y lo cualitativo queda de lado, eso es una expresión clara del paradigma materialista en el que estamos. Matematización de todo es matemáticamente cuantificable. Para el paradigma lo no cuantificable no sirve, lo que no se puede poner en números no sirve, y es insectificante y bullicioso. Con eso terminamos de definir más o menos lo que considero que entró en crisis en el año 2020. Hay una crisis de paradigma. El ser humano va a tener que construir un paradigma nuevo. Ahora, esta cosa un poco por arriba, medio filosófica de paradigma,
se convierte en una disputa concreta, pura y dura, por los recursos naturales. Y esa es ahora la segunda parte de la charla, a la que vamos a ir ahora. 1953. Perón da un discurso en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, y en el discurso, que les voy a leer ahora algunos párrafos, básicamente lo que dice es que, está hablando en 1953, no había todavía Comunidad Europea, la Comunidad Europea es 1958, el pacto entre Francia y Alemania por el acero y el carbón, ahí empiezan a pensar la Comunidad Europea. Bueno, el primer gobernante que piensa una integración regional es Perón. En 1953 Perón está diciendo: Sudamérica tiene que ser un país. No tiene sentido que en Sudamérica tengamos Chile, Argentina, Brasil. Eso es la derrota. Sudamérica tiene que ser un solo país. ¿Por qué? Por lo siguiente. Bueno, ahí habla la tercera posición, lo que hablábamos recién: individualismo, colectivismo, justicialismo en el medio. Vamos a hablar de geopolítica. La geopolítica, como la palabra lo indica, es pensar la política en el territorio. Es como se conoce ahora como ordenamiento territorial. Cuando uno piensa el ordenamiento territorial en una comuna, en un municipio, en un país ya no es ordenamiento territorial, ya es geopolítica. Cuando lo pensás en un continente, ordenamiento territorial latinoamericano sería geopolítica latinoamericana. Cuando lo pensás en todo el mundo, el ordenamiento territorial es geopolítica. La geopolítica es una ciencia que estudia la vinculación del Estado, el territorio que abarca ese Estado y su relación con otros Estados, y los recursos que tiene ese territorio y los recursos que tienen los otros Estados en el territorio al lado. Y eso produce una serie de conflictos. Es la disciplina que analiza la influencia de los factores geográficos, ríos, montañas, en la vida, características y evolución de los estados. Posee un método de interpretación de los fenómenos políticos en su realidad espacial, por lo que formula lineamientos generales de política interna y externa del Estado en atención a sus particularidades geográficas, históricas y culturales. Tenemos todas estas cosas relacionadas con la geografía política, la geopolítica, las relaciones internacionales, los recursos naturales y el medio ambiente. Vamos a hablar ahora, ya terminamos la parte más filosófica, y ahora vamos a hablar de geopolítica. Perón y el ABC. Este texto, el ABC de Perón, es por Argentina, Brasil y Chile, lo que contaba en 1953. Y ahí, en ese texto, que yo le voy a dar algunos párrafos, hay tres conceptos centrales. En el texto Perón lo que cuenta es su intento, el texto fue secreto, se conoció después porque la CIA, a través de los servicios de inteligencia de Uruguay, encontraron la conferencia que dio Perón en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, publicaron ese texto y lo publicaron con el nombre, la CIA, de El imperialismo argentino. Así se dio a conocer el discurso de Perón. Porque Perón estaba proponiendo la integración de Argentina, Brasil y Chile. Claro, siempre ellos, ¿viste? El marketing, el imperialismo argentino se llamaba. Así lo dieron a conocer lo de la CIA. Entonces Perón después presenta el texto de otra manera, explicando qué es lo que quiso hacer. Él se juntó con Vargas, presidente de Brasil, y le dijo lo que le voy a contar ahora: nos van a robar los recursos naturales, la debilidad de los países es cada vez más grande, los países sueltos, hay que propiciar una integración regional, generemos una unión sin fronteras entre Brasil y Argentina. Vargas le dice: sí, vamos, va como loco, vamos. Se va a Chile, Perón se va a Chile, habla con el general Ibáñez, Ibáñez le dice: de una, lo hacemos. Ibáñez entra a avanzar, ¿viste? Porque el milico era todo así como más, el milico está listo. Y Vargas empieza a tener un quilombo con el Congreso, empieza a tener internas, se termina suicidando porque no pudo concretar un proyecto genial, que era la integración sudamericana, porque el Congreso se le oponía al imperialismo argentino, digamos. Ese proyecto de integración regional es lo que quedó trabado cuando se cayó la UNASUR.
y es lo único que nos va a permitir a nosotros sobrevivir, básicamente. Es decir, las tres ideas centrales de este texto son la supervivencia, que todos los animales tienen capacidad de supervivencia, ¿no? Los seres humanos, la supervivencia es la capacidad de integración. Ustedes habrán visto en el video recién que Perón dice, el hombre ha ido evolucionando, la evolución del ser humano ha ido hacia integraciones mayores, del hombre a la familia, a la tribu, al estado primitivo, el estado feudal, la nacionalidad, que es la que ha vivido mi generación, dice Perón. A ustedes les toca el continentalismo, está hablando de nosotros, y la última y definitiva integración que va a ser el universalismo. O sea, como que hay un proceso de integración humana que tiene que ver con la posibilidad de la supervivencia y la evolución de la especie. Es como una línea directriz para entender la política, los procesos de integración. Cuando nosotros miramos un mapa, vamos a ver que Mapamundi hay países más grandes que otros. Hay un autor uruguayo, se llama Metol Ferré, que dice que esos estados grandotes como Estados Unidos, Chile, Rusia, son estados continentes. O sea, hay estados que son estados continentes. Y que la disputa internacional la van a definir los estados continentes. Los estados que sean pequeños, chao. Hay un chiste que dice cómo opera las Naciones Unidas cuando hay un conflicto entre un país pequeño y un país grande. Desaparece el país pequeño. ¿Cómo hace Naciones Unidas cuando hay un conflicto entre dos países pequeños? Desaparece el conflicto. ¿Cómo hace Naciones Unidas cuando hay un conflicto entre dos países grandes? Desaparece Naciones Unidas. Desaparece Naciones Unidas. Bueno, claramente los bloques continentales, los países grandes, son los que tienen el manejo de la agenda de la política y la geopolítica internacional. Entonces vos mirás Estados Unidos, Rusia, China, o sea, yo veo el norte del mundo, el hemisferio norte, organizado, la Comunidad Europea, que es un bloque regional, bloques, ¿no? Bloques de poder. Y miro para abajo y veo todas las manchitas de los países, ¿viste? En América Latina y en África todo dividido. Entonces, che, qué casualidad, qué loco. Donde están los recursos naturales, que son en el sur del mundo, donde están las mayores reservas de comida, de minerales, que es en África y en América Latina, todos paisitos. Y en el norte, que son tanto el mayor consumo del mundo, dos paisotes, ¿no? Y vos decís, estoy empezando a entender de geopolítica, ¿no? Después tenés la Comunidad Europea ahí medio en el medio, que siempre está tensa de poder integrarse o no, que está traccionada por Rusia por un lado, por Estados Unidos por el otro. Pero bueno, nosotros no hemos consolidado la integración. Lo hemos intentado, pero todavía no. Y la integración es lo único que nos permite defender los recursos naturales. ¿Por qué? Porque imagínate Argentina o Chile negociando con Barrick Gold, la mega empresa minera internacional, transnacional, que tiene un poder que es superior al poder de Estados Unidos o Canadá. O sea, las empresas transnacionales, las empresas han generado un poder tan grande que se sientan a negociar con un país, pero de un lugar de muchísimo poder. Bueno, imagínate cuando negocian con Catamarca, ¿no? O sea, si Argentina, como Estado Nacional, no tiene la posibilidad de torcerle el brazo a la Barrick Gold, imagínate La Rioja, Catamarca o Córdoba, ¿no? ¿Negocia con la provincia? Y la Argentina tiene provincializados los recursos naturales a partir de la reforma del 94. ¿Negocian o van y se imponen? No se imponen directamente. Claro. O sea, negocian cuál es el tamaño de la valija, ponele. Claro. Bueno, la defensa de los recursos naturales. Las organizaciones humanas a lo largo de todos los tiempos han ido indudablemente creando sucesivos agrupamientos y reagrupamientos. Desde la familia troglodita hasta nuestros tiempos, eso ha marcado un sinnúmero de agrupaciones a través de las familias, las tribus, las ciudades, las naciones y los grupos de naciones. Y hay quien se aventura ya a decir que para el año 2000 las agrupaciones menores serán los continentes. Y ahí viene
nos encontrará unidos, el 2000 nos encontrará unidos o dominados, de ahí viene. Hay un tema ahí cuando plantea el continentalismo y el universalismo, es interesante que dice Perón que el universalismo va a suceder de todos modos. O sea, el tema es si lo podemos hacer para los pueblos del tercer mundo o lo hacen ellos. O sea, claro. Incluso no es benefactor. No, va a suceder. El regionalismo y el universalismo y puede que lo quedemos afuera. Es un proceso casi de destino a la humanidad ir integrándose. El tema es con qué criterio, con qué idea, con qué concepto se integra la humanidad. Por un lado tenemos la globalización, que es un proceso de universalismo, podemos llamarlo, donde lo central es el consumo y el mercado, y que entran las clases medias mundiales, y que sobra gente, y esa gente que sobra se irá muriendo. Y otra cosa es el universalismo enfrentado a la globalización, y Perón le pone apellido al universalismo. Dice universalismo ecológico. La integración que nosotros tenemos que lograr de la humanidad, de la especie humana, es la ecología. Es indudable que en un mundo superpoblado y superindustrializado, un mundo superpoblado y superindustrializado, presenta para el futuro un panorama que la humanidad todavía no ha conocido, por lo menos en escala extraordinaria. En consecuencia, analizando nuestros problemas, podríamos decir que el futuro del mundo, el futuro de las naciones, el futuro de los pueblos estará extraordinariamente influido por la magnitud de reservas que posean. Reservas de alimentos y reservas de materias primas. Por acá se corta el bacalao. El futuro de los pueblos, las naciones y del mundo depende de la reserva de comida y de materia prima. Estamos hablando de comida. Es indudable que nuestro continente, Sudamérica, es la zona del mundo donde todavía, en razón de su falta de población y de su falta de explotación extractiva, está la mayor reserva de materia prima y alimentos del mundo. Si el mundo se va a pelear por la comida y por los minerales, y el lugar donde hay más comida y más minerales es Sudamérica. Dice, pero me parece que van a venir para acá. Pero precisamente en estas circunstancias radica nuestro mayor peligro. O sea, en esa circunstancia ventajosa, que bueno, somos la reserva de alimentos, de naturaleza, de biodiversidad, de agua y mineral del mundo. Vamos todavía. No, dice, ahí está el peligro. Porque es indudable que la humanidad ha demostrado, a lo largo de la historia, que cuando se ha carecido de alimentos o de elementos indispensables para la vida, como serían materias primas y otros, se ha dispuesto por ellos, quitándolos, por las buenas o por las malas. O sea, nosotros vemos Irak, Siria, Libia, Palestina, decimos qué garrón, cómo se están comiendo esos garrones, esos pueblos, qué cagada. No estamos muy lejos de eso. O sea, es cuando un imperio dice que quiero este mineral, lo necesito, va y lo busca. Me van pidiendo permiso. Después piden disculpas en los discursos, pero ni siquiera. Es así, como rengo a la muleta. La disputa por los recursos naturales. Acá tenemos un mapa de Latinoamérica. Acá, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos en México una gran reserva de biodiversidad, el acuífero guaraní. El acuífero guaraní es el segundo reservorio de agua dulce más grande que tiene la humanidad. Está en Paraguay, Uruguay y Argentina y parte de Brasil. Son 200 metros para abajo y el tamaño, ponele, de toda la provincia de Buenos Aires, agarrando todos esos países, ¿no? O sea, es un reservorio de agua dulce impresionante. Bueno, ¿se acuerdan cuando Estados Unidos empezó a decir que en la triple frontera estaba Al Qaeda? Bueno, no era para buscar a Bin Laden, era para empezar a tener control del mayor reservorio de agua dulce de la humanidad. Tenemos la cuenca del Orinoco, las reservas petrolíferas en Neuquén, la inmensa diversidad biológica de la Patagonia, el agua de la Patagonia, es una de las aguas más codiciadas del mundo, la reserva ictícola de merluza que existe en el mar argentino, en el Atlántico Sur, donde tenemos una base militar de la OTAN, de Gran Bretaña, que controla la pesca. No estamos pudiendo alimentar a nuestros hijos con merluza porque se la llevan los ingleses, no es que solamente se quedaron con un pedacito de tierra llamada Islas Malvinas. Están saqueando la merluza con la que tendríamos que alimentar a los comedores de todo el Paicor. ¿Entendés? O sea, sí, pero los permisos los dan las Falcons. Los ingleses dan los permisos para que vengan los chinos a pescar y los españoles también.
Entonces, la disputa por los recursos naturales, ¿no? La población de Sudamérica son más o menos 500 millones de habitantes, esto es poco viejo, estaremos en los 600 ya. Tenemos 225 millones de pobres, el 20% es indigente, la deuda externa casi supera el 50% entre bienes y servicios. Bueno, esta es la pelea que hay que dar. Los recursos naturales, tenemos toda la cordillera de los Andes, la ha logrado integrar, no el general San Martín, la Barrick-Gold. La Barrick-Gold es un gran agente de integración latinoamericano, porque ha integrado a toda la cordillera de los Andes en el saqueo de los minerales. Y después tenemos, por otro lado, todo lo que es la cuenca del Plata, la hidrovía, el sector del sur de Brasil, digamos, la selva, la Amazonía, y el sector productor de soja. Tenemos la cordillera, minerales, y después lo verde, el Amazonas, soja. Monsanto. Monsanto es el otro actor que ha logrado integrar gran parte de Sudamérica. Es como el Artigas, digamos. Monsanto sería el Artigas y Barrick-Gold sería San Martín, ¿no? La República Unida de la Soja, Uruguay, Brasil, Argentina, la media luna boliviana, un país sojero. Monsanto lo dice, ¿qué tal? Esto es nuestro. Acá sacamos la proteína vegetal, o sea, por la hidrovía, la hidrovía del Paraná y el río de la Plata, sale más del 50% de la proteína vegetal que se come en el mundo, ¿no? Eso, bueno, sin hablar del negocio transgénico y esas cuestiones. Entonces tenemos tres conceptos centrales del discurso de 1953 conocido como el ABC. El primer concepto es evolución, supervivencia, integración. Sin integración no hay evolución, no hay supervivencia. El segundo concepto es superindustrialización. La superindustrialización es la industrialización llevada, la industria llevada a magnitudes gigantescas. Imagínense que la industria nunca para y la industria consume minerales. Entonces cada vez hay mayor demanda de minerales. ¿Cuál es el sujeto de esta superindustrialización? Son los grupos económicos transnacionales. No responden a ninguna nacionalidad. Son grupos económicos transnacionales que se dedican al saqueo de los minerales. Estamos hablando de cobre, litio, zinc, plomo, tierras raras para hacer materiales aeroespaciales. O sea, la tabla periódica de los elementos, toda la tabla periódica de los elementos está en la cordillera de los Andes hasta la Antártida. Eso es un saqueo de recursos naturales minerales nuestros. No les importa un pepino la contaminación, porque el objetivo es sacar el mineral lo más rápido posible. Dinamitan la montaña, ponen las piedritas en esas piletas llenas de cianuro, la cochinada la dejan tirada por ahí, te dicen, no se va, eso no rompe nunca, eso queda todo tranquilo, ¿viste? Y ves una pileta gigante con un agua haciendo burbujas verdes, sacan los minerales por los oleoductos, barco, y chao, mineral bruto, minería a cielo abierto. Contaminación, te dejan, digamos, como ir a cagar a lo de Carlito, así no. Entonces los grupos económicos transnacionales, ¿cómo se manejan? Y acá es cuando uno tiene que empezar a estar atento en el lenguaje de los políticos, de los gobernadores, de los presidentes, con esta palabrita, la inversión extranjera. La inversión extranjera es el método por el cual se vehiculiza el saqueo. Se van a venir una gran inversión que va a ayudar al país, porque son 2.000 millones de dólares de inversión extranjera de esta empresa. Bueno, la inversión extranjera es algo que quedó medio vedado en la discusión política, porque tenemos un discurso contra el neoliberalismo, ¿no? O sea, el kirchnerismo tiene un discurso contra el neoliberalismo financiero, la especulación, la timba, los bancos, los que viven, Macri con todo el tema de las tasas de interés, ¿no? El discurso en contra de la especulación financiera. Ahora, ¿qué pasa con la empresa transnacional productiva que invierte en la extracción de recursos naturales, pero te genera un desastre ambiental y un saqueo de los recursos? Igual hoy ya están fusionadas. Están recontra refusionadas. O sea, el banco... Y es más, descubrí que son 10 años y 10 años. O sea, son 10 años de endeudamiento, 10 años de inversión extranjera directa, saqueo. Porque el mecanismo funciona más o menos así. Golpe militar, 76, endeudamiento, menemismo.
Estás endeudado, vienen los poderes internacionales y te dicen, ¿me vas a pagar la que me debes? No, que no. Bueno, está bien, te voy a ayudar, déjame invertir. Déjame invertir, toma Entel. ¿No? La inversión termina siendo la privatización de las joyas de la abuela, ¿no? Todas las empresas del servicio público terminan siendo privatizadas por el endeudamiento. ¿Sería parecido a lo que está pasando ahora con China en las granjas, las megas granjas? ¿En qué sentido? En donde China viene a ofrecer una inversión. Ah, entiendo. Claro, bueno, ahí está bien. Claro, es eso. Que vos estás endeudado, tenés que aceptar la inversión, porque la inversión es como, bueno, no me podés pagar la deuda, yo te ayudo. Claro. ¿Te ayudo? ¿Te vas a negar a que te ayudo que me pague la deuda? O sea, no me pagas la deuda y tampoco querés que te ayude. No, eso no puede ser. ¿Cómo te ayudo? Generando un modelo de desarrollo exógeno, foráneo, modelo de desarrollo, otra palabra clave. Modelo, la palabra modelo es modelizar. Modelizar. Si yo modelizo algo y lo modelizo desde afuera, es como el interés del otro, ¿no? O sea, yo voy a hacer una autopista para sacar de acá la soja al Pacífico. ¿No estás contento? Sí, te va a pasar una autopista para la puerta de tu casa, o sea, imagínate que está buenísimo. ¿La tenés ahí nomás? Pero ¿y para qué era? Bueno, no importa. Entonces, esa modelización foránea es lo que está pasando en Sudamérica y en Argentina. Se están configurando nuestro continente para el saqueo. Pero esa configuración de autopistas y redes viales que se llama IRSA, que después lo vamos a ver más, es una configuración pensada de afuera, es para sacar las cosas, no es para desarrollarnos realmente, ¿no? Porque nosotros deberíamos preguntarnos qué es el desarrollo para nosotros. Bueno, lo mismo que hicieron los ingleses con los trenes. Exactamente, es lo mismo. Entonces eso es el modelo de desarrollo y la inversión extranjera directa. Y la inversión extranjera directa se presenta como una ayuda después del endeudamiento. Nosotros venimos de un profundo endeudamiento con el macrismo. Hola, se va a venir el tema de la inversión extranjera directa. El Código de Inversiones, o sea, la ley que regula la inversión en Argentina, data de 1994, de pleno menemismo, y escuchen esto, la ley que regula las inversiones en Argentina tiene 10 artículos. 10. O sea, la ley de tránsito de Ciudad Parque tiene más. ¿Me entendés? Son 10 artículos. Y vos lo lees uno por uno y decís, no puede ser que un inversionista se ajuste a 10 cosas. 10 artículos son pedorros los 10. No habla de cuidado ambiental, ni tiempos de retornos, ni en cuántos años pueden sacar la remesa. Si uno compara el Código de Inversiones de Juan Domingo Perón con el de Menem, pero te explota la cabeza. Pues Perón les decía, la plata se la llevan en el 20% solamente cada 5 años. O sea, cuando hay una inversión de una cantidad importante de dinero, vos tenés que regular cómo va a ser ese inversor para llevarse la papota. ¿Cómo va a ser ese inversor para cuidarte el lugar? Vos tenés que regular que el personal que esa inversión tome sea personal argentino y que no sea solamente mano de obra descalificada, sino que la mano de obra calificada también sea mano de obra argentina. Claro, y también tenés que regular... Muchos te lo dicen también, va a generar tanta cantidad de puestos de trabajo. Sí. Pero generalmente los puestos de trabajo vienen, claro, generan allá. Claro. Y también vos podés regular inversión bajo licencia, como hicieron los chinos. Los chinos en 10 años dieron vuelta a la economía mundial, 10. En 10 años los chinos dieron la vuelta. ¿Cómo hicieron los chinos? Le decían a las empresas norteamericanas, vengan a invertir acá, tenemos un montón de gente dispuesta a trabajar. Buenísimo. ¿Y ustedes qué nos piden? Que nos permitan copiar las licencias de producción y que nos permitan mirar cómo hacen. ¿Viste? Los chinos son rápidos. Entonces venían a la empresa yankee, producían y los chinitos miraban. Decían así, sacaban fotos con los ojos y después tiqui, 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 tiqui. Y entraron a hacer todo ello. El Evo hizo eso con el litio. Y ahora lo hacen ellos. Lo mismo que hacían los norteamericanos, las empresas norteamericanas, lo hacen los chinos, los aparatitos, ¿no? Pero eso se llama producción bajo licencia y tiene que estar en un código de inversiones. Nuestro código de inversión no habla de nada, de nada. Entonces, cuando escuchamos la palabra inversión, que se presenta como la solución al problema del endeudamiento, es la trampa, porque es la empresa económica transnacional, el grupo económico transnacional, metido en un territorio que no tiene ningún tipo de legislación protectora, ni ambiental, ni social, ni laboral, y hace desastres y te configura el territorio como carajo se les dé la gana. Barrick Gold, Monsanto, Toyota, Chevron, Nestlé, las grandes empresas transnacionales llegan a través de la inversión extranjera directa y configuran el territorio. Ese es un concepto. Ahí tenemos un ejemplo de... Ustedes miren la dimensión de esa máquina, ¿no?
Esto es una retroexcavadora. Esto no es una esto no es un Photoshop. Esto es en Alemania. Es una mina de carbón. Qué locura, boludo. Esto es una retroexcavadora. No, esto parece de una película de Robocop. No sé. Perdón, las que están en Catamarca, las máquinas que están en Catamarca, deben ser de 5 o 6 veces el tamaño de esa retroexcavadora. Las que están en Catamarca son gigantes, son edificios. Eso para sacar carbón. Entonces uno dice la inversión extranjera directa, la extracción de recursos naturales, superindustrialización. O sea, la tecnología, el fetiche de la industria llevado a la mayor exponencialidad tecnológica que se le puede imaginar al ser humano. Generar máquinas gigantes para sacar las cosas de la tierra. Estamos hablando de ese nivel de locura, ¿no? Bueno, esto generó una movilización en Alemania de los changos, la gente jovencita, que empezaron a renunciar a sus trabajos y se iban a vivir a los árboles de un bosque que estaba por acá. Para que no traen el bosque, se iban a vivir arriba de la copa de los árboles. O sea, dejaban los laburos, renunciaban y se iban a vivir a las copas de los árboles para que la máquina no avance sobre el bosque. O sea, también hay el movimiento ambientalista en Europa está de vuelta también con un montón de cosas. Lástima que nosotros, que tenemos toda la tradición de los pueblos originarios, ¿cómo puede ser que no haya ecologismo claro en Sudamérica? Ya tendríamos que tener partido verde en Argentina, en Chile, tendríamos que ponerle la tercera opción ya a esta altura, pero no están ni armados. En Alemania acaban de clavar una mega planta de Elon Musk que talaron banda de agua. Claro, pero es fuerte, quiero decir, en Europa se ha generado un movimiento ambiental muy claramente político partidario y en Sudamérica tenemos un activismo militante muy fuerte, pero no tenemos la capacidad de trasladarlo a lo político. O sea, no hay partidos verdes. Superpoblación, este es el otro concepto. Yo les hablé de 3 conceptos. Integración, que tiene que ver con el proceso de integración del ser humano, la integración continental. La superindustrialización, que tiene que ver con la inversión extranjera. La superpoblación. La superpoblación, en principio, hay que diferenciarla con la densidad demográfica. Porque lo más común es confundir densidad demográfica con superpoblación. Vamos a poner un ejemplo, vamos a hacer un juego práctico. Vamos a imaginarnos que tenemos una hectárea y en esa hectárea hay 50 personas. ¿Está? Hectárea 1 la vamos a llamar. Y tenemos la hectárea 2 y en la hectárea 2 tenemos 5.000 personas. ¿En qué hectárea hay superpoblación? Ahora vean esto, fíjense, estos son los déficits del sistema educativo argentino. Si la hectárea 1, ahora digo, la hectárea 1, ahora les hago la trampita. La hectárea 1 era un desierto. Había 50 personas en una hectárea de arena del desierto. 50 personas en una hectárea en un desierto. Y la otra hectárea en el Amazonas. ¿En cuál hay superpoblación? Depende de los nutrientes de la hectárea, amigo. Depende de la cantidad de comida que te da esa hectárea. Un desierto no te da comida. Hay 50 personas y hay superpoblación. No hay comida para todos. Se van a matar en 15 minutos. O sea, hay superpoblación. Porque depende de los nutrientes. Superpoblación igual cantidad de nutrientes. Ahora te cambio la imagen de ese desierto de las 50 personas y pintalo de verde ese desierto. Y pones soja. Argentina es un país que está al borde de la superpoblación. Pero ¿cómo tenemos superpoblación? Nosotros tenemos un montón de kilómetros cuadrados. Bueno, el 70% de la superficie cultivable, el 70% de la superficie cultivable en la República Argentina es soja. Es soja. Y la soja es igual a desierto verde, es desertificación. Estamos usando el 70% de la capacidad productiva de alimentos de la Argentina para la exportación de forraje animal. Es un país forrajero. Producimos comida para los chanchos de China. Con el 70% de la capacidad de producir alimentos en nuestra tierra, producimos soja. Entonces lo que quiero decir es que tenemos un problema de superpoblación porque vamos a tener un problema con los nutrientes. Entonces tenemos que ver cómo nutrimos a nuestros changos, cómo nos nutrimos nosotros, y la nutrición
no es comer, no es llevarse algo a la boca. La nutrición es un equilibrio entre vitaminas, minerales, proteína, hidrato de carbono en un equilibrio. Y nosotros somos hidrato de carbono. Somos bola de hidrato de carbono caminando por ahí. Y un par de chichas y vamos. Pero eso no es una alimentación pensada para tener el nivel cognitivo necesario para generar de la Argentina un país digno y soberano. O sea, para tener soberanía y tener dignidad, tenés que pensar en los nutrientes y en las interconexiones del cerebro. ¿Cómo hacen los chinos? Los chinos piensan, ¿cómo queremos alimentar a la clase media de acá a 20 años? Queremos darle carne. ¿Por qué? Porque la carne desarrolla las conexiones del cerebro. Entonces tenemos que comer chancho. ¿Y cómo hacemos para comer chancho? Y hay que darle comer al chancho. ¿Qué le damos? Soja. ¿Entendés? Entonces, la nutrición genera la capacidad cognitiva. Comé harina un año seguido. Yo les doy un ejemplo. Yo me alimenté en la estación de Liniers durante muchos años, comiendo panchito de estación y una porción de musa, y me quedaba dormido. No me daba, no leía las cosas de la facultad, no podía, no tenía nada. Te da energía rápida. Energía rápida te quema, energía quema. Un panchito de estación, otro. Un panchito después a todo el pueblo argentino le falta la lluvia de papa nomás. ¿No? Es así. Es la comida. La pelea por la comida es la pelea por la nutrición. Y la pelea por la nutrición es la pelea por la diversidad nutricional. Y la diversidad nutricional es una pelea por la genética. O sea, las guerras del futuro son guerras genéticas. Recursos naturales es genética. Privatización genética, monocultivo. Hay un pensador brasilero que se llama Josué de Castro, quizá uno de ustedes ya recibieron un texto del ecoperonismo que dice emergencia alimentaria o soberanía alimentaria, que yo se lo envié ahí para que lo reenvíe, por ahí lo pueden leer, que dice el tema del hambre, que tan discutido ha sido en la historia, que venimos discutiendo el hambre, pasan los años, siempre se discute el hambre. El tipo se pone a discutir el problema de hambre y dice, no es como dice Malthus, que es uno de los pensadores de la superpoblación, que la gente crece geométricamente y los alimentos aritméticamente. Donde el ser humano va de 1, 2, 4, 8, 16, siempre el ser humano se ramifica y crece geométricamente y los alimentos crecen de a uno. Entonces Malthus decía, siempre va a haber hambre y entonces de vez en cuando hay que hacer una guerra o una epidemia o una pandemia y se acomodan más o menos los pelotos para que haya comida para todos. Bueno, José de Castro hizo un librazo que te rompe la cabeza, se llama Geopolítica del hambre. Hace un planteo argumental y lo da vuelta a Malthus. Y le dice, no, el problema del hambre es el monocultivo. El tipo que hizo, estudió las enfermedades en los 5 continentes y se dio cuenta que todas las enfermedades pandémicas, tenían que ver con la ausencia de algún nutriente. Entonces dice, cuando hay pueblos que aunque se alimenten todos los días, se alimentan de forma deficiente con algún nutriente, aparece el escorbuto, el bocio, la poliomielitis, es deficiencia de un nutriente. Entonces el monocultivo es la causa por la cual hay pocos nutrientes, porque la organización de un territorio para producir solamente un producto, porque es un commodity de exportación, genera que vos no tengas diversidad de nutrientes ahí. Entonces lo que se alimenta es siempre con el mismo nutriente. Nosotros estamos comiendo leticina de soja, siempre el mismo nutriente, en todos los productos que comemos. Entonces, si no hay diversidad nutricional, hay hambre. Dice que el hambre es un concepto errado, Josué de Castro, que hay hambre específica, que una persona que come todos los días puede tener hambre específica de determinado nutriente, lo que después deriva fácilmente en una enfermedad o en alguna pandemia, ¿no? O sea, pensemos en la alimentación para discutir la pandemia. Pensemos en la vitamina D para discutir la pandemia. ¿Queremos hablar de salud? Hablemos de salud en serio. La privatización genética, esto es que la guerra hoy ya no es por solamente tener el control del territorio, sino por el control, el patentamiento de las patentes nutricionales que vos tenés en tu territorio. Yo no voy y te controlo el Amazonas, te mando 2, 3 changos que te tocan te van sacando la genética de las plantas, las patentan después en Europa y te sacan los medicamentos y te sacan todos los descubrimientos de patentes, es de ellos. Metiste 2 investigadores al Amazonas, te patentaron un par de plantitas y después te vendieron los medicamentos los laboratorios. Esa también es la que está pasando. Y después tenemos el complejo agroalimentario, Monsanto, ADM, Dreyfus, Bass, Cargill, y la contradicción que es monoproducción versus cultura.
Esta es una contradicción importante. El modo de producción versus la cultura. Ahí tenemos una imagen, fíjense, ¿qué están defendiendo estos gendarmes? Uno se podría preguntar, ¿qué defienden? ¿Al mosquito? ¿Qué defienden? ¿Al campo de soja? Y el tema es que el mosquito se acerca hacia ellos. Entonces, ponerle que acá, me parece que esta fue una marcha de las madres de Ituzaingó. Entonces, de este lado de la foto estaban las madres, ¿no?, protestando, y el mosquito se acerca. Y vos decís, bueno, pero nos van a fumigar a los canas también. Y hay uno que se da vuelta medio preocupado, que se dio cuenta, no sé si lo joda. ¿No? Esperemos que alguno tome conciencia. Bueno, y ahora vamos a ver en la última parte, ya terminamos la segunda, geopolítica, los recursos naturales, superindustrialización, cordillera de los Andes, la disputa por los minerales, superpoblación, lo que decía Perón, se van a querer llevar los minerales y la comida. Monsanto y Barricol, o sea, más claro poner un caramelito, ¿no? Monsanto, la privatización de la comida, Barricol, la privatización de los minerales. Perón en 1953 decía, se van a llevar los minerales y la comida. Ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con la cultura, el medio ambiente, la producción y cómo el peronismo es un movimiento de ecologismo radicalizado, ni siquiera es un ecologismo cheto, medio tibio. O sea, el peronismo es un movimiento de ecologismo radicalizado. Esto lo escribe Perón en 1972. Lo lee Yolanda Ortiz, que fue la primer secretaria de Medio Ambiente de América Latina. La puso Perón. Y ella lee en la conferencia de Copenhague, que se consideró como la conferencia ambiental de Copenhague, ella lee este discurso de Perón que se llama Mensaje ambiental a los gobiernos y pueblos del mundo, 1972. Concretamente, los Montos, el ERP, la FARC, la FAP, todas las organizaciones armadas dijeron, el viejo está hablando de las lechugas, está regagá, no entiende nada. ¿No? Pues es verdad, así te digo, los Montos le hicieron, sí, salí, mensaje ambiental, dale que estamos haciendo la revolución socialista. Y Perón le decía, boludo, la revolución socialista, ¿en qué ambiente? ¿Entendés? Ahí, como que la contradicción doctrinaria del materialismo, ¿no?, que tuvo Perón con algunas organizaciones. Bueno, creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología. Yo leo esta frase, la sobreestimación de la tecnología, y la nuca se me dobla así y me pongo en el celular, así, o sea, la sobreestimación de la tecnología, ¿no? La necesidad de invertir de inmediato la dirección de esta marcha a través de una acción mancomunada internacional. El ser humano, cejado por el espejismo de la tecnología, miren el concepto que tira, espejismo de colores. Bueno, los espejitos de colores que venían los españoles, decían, dame el orito de acá, dame la plata, yo te un espejito de colores, que no se le dan unos plastiquitos que se veían. Unos espejitos como los celulares. Y se llevan las minas, Monsanto se lleva toda la riqueza nutricional, la Barricol se lleva los minerales, y nosotros poniendo me gusta. También se puede interpretar como el espejismo, aquello que está muy como hermoso, pero que no existe. Claro, el espejismo tiene eso. Claro. Como si sube, mira, llegás y está más. Sí, y que nunca llegamos. Tal cual, como que una cosa que te hace ir a un lugar que no existe. El ser humano ha olvidado las bases que están, las verdades que están en la base de su existencia. Esto es Perón aparte. ¿Sí? Y así, mientras llega a la luna, gracias a la cibernética, la nueva metalurgia, combustibles poderosos, la electrónica, hay una serie de conocimientos teóricos fabulosos, mata el oxígeno que respira, el agua que bebe y el suelo que le da de comer, y eleva la temperatura permanente del medio ambiente sin medir sus consecuencias biológicas. Está diciendo, somos unos tarados, cejados por el espíritu del desarrollo tecnológico, de las cositas tecnológicas, y estamos reventando lo que está en la base de nuestra existencia. Son necesarias y urgentes una revolución mental,
cada uno de los militantes tiene que tomarse el tiempo para pensar cuando dice revolución, si realmente está dispuesto a hacer una revolución mental. En todos, especialmente en los países de más alta tecnología industrializados, una modificación de las estructuras sociales y productivas en todo el mundo, en particular en los países de alta tecnología donde rige la economía de mercado y el surgimiento de una nueva convivencia biológica. Esta frase, el surgimiento de una nueva convivencia biológica dentro de la humanidad y entre la humanidad y el resto de la naturaleza. Esto lo dijo Perón. ¿Saben quién dijo eso después exactamente igual como si lo hubiese copiado con copy-paste? Francisco. O sea, la frase es igual. O sea, vos lees Laudato Si y de repente lees esta frase. Una convivencia biológica dentro de la humanidad y entre la humanidad y el resto de la naturaleza es lo que se propone la encíclica Laudato Si. O sea, el que continúa con esa doctrina justicialista ecologista que había quedado vedada porque las organizaciones revolucionarias ni pelota la ecología, porque después vino la dictadura y después vino el menemismo y después vino el kirchnerismo que tampoco le dio a la ecología, el que retoma eso recién es Francisco. Recién Francisco, el primer peronista que dice, che, es la ecología, yo soy peronista, soy papa, me dan bola, y habla de ecología. La revolución mental implica comprender que el hombre no puede reemplazar a la naturaleza. Esto es una definición fuerte contra nuestros enemigos. Nuestros enemigos son aquellos que quieren generar un artificio del ser humano que se independice de la naturaleza. Estamos luchando realmente por la definición de lo que es la especie humana. Realmente la lucha hoy política es una lucha profundamente filosófica, diría casi ontológica, de lo que es el ser humano. Estamos dos bandas, los que decimos que el ser humano es algo que depende de la naturaleza y que está profundamente consustanciado con la naturaleza, y hay otra banda que dice que no, que nosotros no ya podemos dejar de depender de la naturaleza, que no importa la naturaleza, que somos una especie de especie artificial, que deriva todo de nuestro poder mental y nuestra imaginación, que nuestra sustancia no tiene nada que ver con la naturaleza. Estamos hablando es casi Orwell, El mundo feliz de Huxley, es ciencia ficción, estamos viviendo en ciencia ficción. Que la tecnología es un arma de doble filo, que el llamado progreso debe tener un límite y que incluso habrá que renunciar a alguna de las comodidades que nos ha brindado la civilización. ¿No? Hay que animarse a ese camino cultural de renunciar a las comodidades. Que la naturaleza debe ser restaurada en todo lo posible, que los recursos naturales resultan aceptables y por lo tanto deben ser cuidados y racionalmente utilizados. Esto es el origen del peronismo. El 17 de octubre de 1945 pasó a 2 meses de Hiroshima y Nagasaki, que fueron en agosto del 45. Yo tengo la hipótesis de que la vibración en el cimiento de la Tierra de 2 bombas atómicas generó una repercusión que hizo vibrar el subsuelo de América Latina y en particularmente nuestro pueblo. Creo que fue, vieron que Scalabrini Ortiz decía el subsuelo de la patria sublevada fue el 17 de octubre. Yo creo que en Argentina se dio una reacción a esa crisis que era la bomba atómica. Que el 17 de octubre no solamente tiene que ver con liberar a Perón, sino que tiene que ver con una reacción del pueblo argentino frente a una guerra que ponía en situación de desaparición a la especie humana. ¿Por qué no pueden haber sido los argentinos los primeros que reaccionaron contra eso? Si Perón en el discurso del 17 de octubre habla de la madre tierra. Ahora, nosotros tenemos esa bomba, que es Hiroshima, y ahora tenemos esta bomba, ¿no? Que es una bomba genética. Porque el desarrollo tecnológico no para. Y así como descubrieron el núcleo del átomo y la cantidad de energía que había dentro de un átomo, después se inventó el genoma, el descubrimiento del genoma, y hoy el ser humano no tiene límites para modificar genéticamente lo que se le ocurre. No sabemos qué pasa cuando comemos un alimento genéticamente modificado. No sabemos qué pasa con nuestra genética cuando entra una genética artificial a nuestro cuerpo. No sabemos cómo se puede detener una contaminación genética. La planta que estaban haciendo en Malvinas, Argentina, que era una planta de Monsanto para investigación genética, llega a tener una pérdida, un error.
tenés un problema de contaminación genética. ¿Sabés lo que es eso? Es decir, que de repente el ADN de toda la población circundante se deforme. Estamos hablando de eso, de ADN deforme, ¿no? Desarrollismo versus cultura. Y acá vamos a entrar a Kusch, Rodolfo Kusch, filósofo argentino. Él desarrolla una teoría que se llama antropología filosófica, piensa al ser humano andino, piensa mucho el tema de la cosmovisión y la filosofía de los Andes, y el pensamiento Rodolfo Kusch arranca con una cosa tan simple como darse cuenta que en el idioma inglés ser y estar se dice con la misma palabra, que es to be. En el idioma anglosajón, el verbo to be es ser y estar, significa las dos cosas. Ellos no tienen diferenciado, los anglosajones, el ser del estar. Nosotros tenemos dos palabras y hablen con cualquier anglosajón y se vuelven locos, no pueden entender cómo nosotros tenemos la palabra ser y la palabra estar como dos cosas distintas. Y este filósofo argentino, Rodolfo Kusch, desarrolla una filosofía del estar. Y desarrolla toda una idea que tiene que ver con el dejarse estar, el hedor de América, el pensamiento americano anclado al paisaje, al nosotros estar, somos lo que estamos. Un estar que está desvinculado del ser y el hacer, sino que existe por estar. Un estar que tiene que ver con la cosmovisión, con el hedor, bueno, vamos a ir leyéndolo de a poquito. Es complejo, sí. Bueno. Chao, compañera. Ahora vamos a ver el tema Kusch en un libro que se llama Cultura y Liberación. Vamos a ver el lugar que él le da a la cultura. Nosotros, los movimientos sociales, a la cultura no le hemos dado mucha bola, salvo de armar el frente cultural, el área de cultura, como que la cultura es un área, sindicatos, cultura, ¿no? Juventud, un área más. Pero la cultura es el principal eje de la dominación. Si yo para dominar un pueblo, lo primero que tengo que hacer es dominarlo culturalmente, porque tiene que aceptar la dominación. Entonces, si yo no construyo un sistema de ideas, una cultura, para que el pueblo acepte dócilmente la dominación, va a haber resistencia. Entonces, si yo quiero dominar un pueblo, lo primero que tengo que hacer es pensar cómo lo doblego culturalmente. Entonces, Kusch es el que nos permite pensar cómo nos doblegan culturalmente. Que nosotros veamos como prioritario la indigencia de comer. Vieron que nosotros tenemos siempre el tema de lo importante es el hambre, que hay que comer, ¿no? Está muy presente ese discurso. Él dice que eso simplemente es resultado de nuestra cultura occidental, que es un error. En las culturas que no son occidentales, no prima la obsesión de comer como más bien la posibilidad de brindar un instrumental mágico para modificar el rumbo de las fuerzas naturales y lograr de esta manera el alimento. Instrumental mágico para modificar el rumbo de las fuerzas naturales y lograr de esta manera el alimento. Eso que nosotros vemos como chamanismo, como ceremonias, como rituales, pero él está hablando de esa cosmovisión andina donde la provisión de comida tiene que ver con nuestra relación con la naturaleza, tiene que ver con una relación sagrada y mágica con la naturaleza. La Pacha me va a dar. ¿Por qué? Porque la cuido, ¿no? Este condicionamiento por fuerzas que trascienden al hombre, por eso en toda cultura siempre se da una estrategia mínima para lograr el alimento. Esta estrategia máxima del problema de la comida y el alimento es un producto de nuestra cultura occidental y también es un falso eje de la política. El tema es cómo entendemos la dignidad del comer. Acá aparecen dos mamachas comiendo quinoa, cómo se las ve chochas de la vida, ¿no? Están comiendo así de dorapa con la cucharita, chito comiendo su quinoa.
La indigencia del no comer constituye una indigencia menor, que en todo caso se encuadra, esa indigencia menor se encuadra dentro de la indigencia mayor de estar existiendo. Estoy hablando de filosofía, estoy hablando de, antes del problema de comer tengo el problema de existir. No por darle prioridad a la alimentación habremos de resolver los problemas del mundo. El problema de la alimentación no es el problema principal del mundo, eso es lo que nos dice la ONU. No. Pero si habremos de resolverlo, si tomamos en cuenta el condicionamiento cultural que implica el hecho de comer. El hecho de comer está condicionado culturalmente. El problema no es el de comer, sino el de recobrar la dignidad del comer. Y para tener dignidad en el hecho de comer, tiene que estar recubierto de un hecho cultural la comida. Porque si el problema es la cuestión del alimento y la alimentación mundial, Naciones Unidas nos va a mandar un suero a cada uno, una bolsita con suero, gratuita, por mes. Un suero nutricional, te lo enchufás y ya está. ¿No? Entonces, la dignidad se enreda en la ética de una cultura. Si no se hace así, se corre el riesgo paradójico. Y esto que viene ahora es el riesgo de la Argentina. Si no se hace así, si no se piensa en la cultura y en la dignidad del comer, se corre el riesgo paradójico de que se destruya una cultura, o sea, se cometa un etnocidio por el hecho de dar de comer. Y acá tienen una imagen muy elocuente. ¿Saben qué es la USAID? Es la agencia norteamericana que financia los golpes de Estado en África. Es como una CIA solidaria. Claro. ¿Sí? Y estos son los bolsones que tiran desde los aviones y que los africanos tienen que ir a buscar esa comida, y que esa es la mirada de dignidad del comer sin cultura. Eso es el hecho de comer sin cultura, ¿no? Por eso la cultura es más importante que el hecho de dar de comer, porque la cultura es la que nos da los símbolos para existir. Existir es anterior a comer, pero para existir necesito símbolos, necesito música, necesito... ¿Quién soy yo? Hablo un determinado idioma. Algo como la cultura en esta pandemia, digamos. A ver, ¿por qué? Que la 3/4 parte de las personas que estamos quizás hoy acá, o yo por lo pronto me considero que durante 9 meses pandémicos, sin poder trabajar culturalmente, yo he vivido de alimentos que me han dado desde la orga hasta la parte de artesanos y demás. Y eso era la dignidad. Dicho, en la Municipalidad de Córdoba, cuando hicimos una nota, ellos ofrecían un bolsón de comida nada más. No ofrecían la parte digna del trabajo, de lo que corresponde. Claro. ¿Entiendes? O sea, pandémicamente en este momento, nosotros estamos justamente en esa mirada. Claro. Estamos Nos anularon por ese la bolsón posibilidad de existir. Totalmente. O sea, somos como unas cositas enchufadas a la computadora. Y lo acabaste de decir hace un rato también. Y el bolsón de comida. La pandemia, 10 años. Llegan los fideos, eso de harina media sospechosa, y el pibe delante de la computadora. Entonces así los pibes... Para completar la unidad, compañera, nuestra organización justamente avanza. No, por eso mismo yo hoy estoy aquí y con una convicción que hablamos con el pelado con los chicos el otro día, ¿por qué estar acá? ¿No? ¿Qué es lo que significa? Pero de alguna manera los que están de otros lados, sí, es lo que... No está muy distinto a lo que está... Porque la lucha que tenemos que dar no es tan lejana a los africanos. O sea, América Latina y Argentina se africaniza. O sea, la pandemia es la africanización del mundo. El sur del mundo, hola, África. El norte del mundo, clase media. El sur del mundo, servidumbre. Y los mantenemos con los bolsones de la USAID. Les mandamos los bolsones, coman, les mandamos computadora para que se entretengan. Pero nosotros, que tenemos 4 millones de kilómetros de mar territorial, que tenemos una capacidad nutricional de la reconcha, o sea, la verdad que la alimentación que hay en Sudamérica es un vergel, podemos aceptar los bolsones. O sea, hay que ir a pelear por la riqueza, hay que dejar de estar viendo cómo nos acomodamos con las sobras y ser cada vez más inteligentes para ver cómo nos acomodamos con las sobras. No, eso es de la estupidez.
La inteligencia no es ser organizar las obras lo mejor posible. La inteligencia es, no, quiero la riqueza de mi país. Vos querés realmente que estemos mejor. O sea, vos querés ser rico, querés estar bien. No rico el rico de la tele. No se entiende. Yo te digo dónde está la riqueza. Hay que ir a buscarla. Hay que ir a buscarla. Y es la pelea que se viene porque vienen otros a buscarla también. Entonces tenemos, es posible que el futuro argentino se construya mediante una febril tecnificación. Ojo con esto de la febril tecnificación. Pero montado sobre una población cuya voluntad étnica esté neutralizada por la necesidad imperiosa de alimentarse. Esto lo voy a leer de vuelta, porque esto es Lino Barañao, Monsanto, el Ministerio de Cultura, Ciencia y Tecnología, el CONICET, la ciencia, el piripipí de la ciencia y el piripipí de la ciencia que ya me tiene podrido, la ciencia y sus vacunas y toda la mierda. Es posible que el futuro argentino se construya mediante una febril tecnificación. Argentina, potencia tecnológica, pero ese futuro tecnológico, cuánta tecnología, cuántos científicos, qué grandes los científicos de la Argentina, eso está montado sobre una población cuya voluntad étnica, ¿qué es una voluntad étnica? Una voluntad de tener identidad, de tener una etnicidad, de tener cultura, esté neutralizada. Argentina no tiene identidad, es una empresa tecnológica, no tiene identidad, es una sucursal tecnológica, no hay capacidad de tener una propia identidad. No hay lugar para la identidad, eso está neutralizado. ¿Y cómo se lo neutraliza? Con la necesidad de comer. Ya, se convierte en una empresa tecnológica de productos biotecnológicos, con desarrollos desde el tecnoprogresismo cada vez más tecnológicos, pero no tiene identidad. Y no tiene identidad porque no tiene la capacidad de pelear su identidad, porque lo único que hace es alimentarse. Medio parecido a convertirse en una máquina, ¿no? El problema no es exclusivamente de las masas que se transculturan, sino de la élite que esgrime en nombre de la nación la tecnificación y la creación de fuentes de trabajo. Este discurso, ¿no? La tecnificación y las fuentes de trabajo. El problema consiste en saber con qué etnicidad se está tecnificando, con qué cultura. Yo no quiero tecnología, quiero el desarrollo de una identidad nacional. ¿Puede hablarse de cultura nacional cuando los mecanismos que están creando esta salida así llamada moderna no responde sino a simples criterios de utilidad? Ya nos estamos convirtiendo en una nación pragmática, técnica y tecnológica. Rendimiento económico, criterio de utilidad, pero son intereses extraños a nuestro ámbito. ¿En manos de quién tendría que estar la tecnificación del país? Miren la pregunta que se hace Cuyo, perdón. ¿Cómo hacemos para revertir todo eso? Porque el discurso es divino, es totalmente asombroso. Pero ¿cómo hacemos todos como grupo? Es lo que estamos en eso, ya estamos en ese proceso. Para revertir eso. Estamos en ese proceso. Mirá la pregunta que se hace Q. Yo creo que esta pregunta la pegaría en las puertas de todos los ministerios. ¿En manos de quién tendría que estar la tecnificación del país? ¿Por qué la tecnificación del país no puede estar en manos del propio pueblo? En que sea el pueblo el que defina qué técnica quiere desarrollar. ¿Por qué tenemos que ser tan extranjerizantes con la tecnificación? Y acá dice, si la organización nacional se refiere al modelo agropecuario de los 30, convirtió al país en una empresa agropecuaria, ahora corremos el riesgo de convertir a la Argentina en una empresa tecnológica. ¿Eso es de curso? Sí. No. ¿Qué cosa? No. Es más nuevo este curso. No, eso es Cuyo. Es Cuyo. Fue lo último de Cuyo. Lo último de Cuyo. Cuando ya estaba escribiendo en Maimará. Una pregunta, pues. Acá yo le dejo esta imagen y ahora te tomo la pregunta. Cristina, Macri, sirven el café. Barañao, eso que corta lo acalado. El ministro de Ciencia y Tecnología del gobierno de la tendencia revolucionaria de los compañeros desaparecidos, del Che Guevara, Tupac Amaru, de todo el proceso de transformación social, el ministro de Ciencia y Tecnología, el mismo que Macri. ¿No nos llamó la atención que era el mismo ministro de Ciencia y Tecnología? No es como, me parece que este es el que se quedó, que venía con Cristina y se quedó con Macri, es el capo. O sea, el poronga es este es el que va.
Ese es el jefe. Y ese es de Monsanto. Y se quedó en dos gobiernos totalmente ideológicamente opuestos y el tipo ahí, dame un punto de coincidencia y te muevo el mundo. Entonces ahí uno empieza a identificar el poder de las corporaciones transnacionales y del discurso científico-tecnológico. De hecho en la foto, perdón, se ve, ¿no?, como él le baja línea a los dos. A los dos. A los dos. Y el amor con el que nos tira mal. Sí. Y eso, yo creo que nosotros tenemos que redefinir en este proceso de reconversión militante la palabra oligarquía. Nosotros siempre hablamos de oligarquía y nos imaginamos un cheto todo vestido de polo arriba de un caballo, con las botas de Luc Cardón, ¿no? Y con sus campos, la sociedad rural, con olor a bosta de vaca, con toda esa onda, ¿viste?, de oligarquía terrateniente. Ya fue eso. La oligarquía es tecnocientífica ahora. La oligarquía es una oligarquía científica tecnológica. Porque el concepto de oligarquía es que un sector del Estado se asocia a un poder extranjero que quiere dominar a esa nación. El sector del Estado más vinculado al proceso de dominación en la Argentina es el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ahí es donde hay mayor nivel de colonialidad, más que en el Ministerio de Economía. O sea, la tecnología de punta, la vanguardia del proceso de dominación está en la oligarquía tecnocientífica. Y después le voy a tirar un concepto y después venía él y ahora vos, que es, ustedes saben que nosotros en el peronismo tenemos esto del desarrollo de la burguesía nacional, que tenemos que, siempre se habló que había que desarrollar una burguesía nacional, que significa un sector capitalista pero con intereses nacionales, ¿no? Como un sector que genera una capacidad económica, que es burgués, que es capitalista, pero que es una burguesía nacional, y hay río de tinta de la discusión de la burguesía nacional. Bueno, llegó por fin la burguesía nacional a la Argentina, pero es esta, es la burguesía biotecnológica, que es Gustavo Bropactel. Este empresario es el que dedica a hacer patentamientos de modificación genética en la Argentina. Entonces es como un Monsanto Made in nacional. Entonces hace transgénicos patentados en Argentina, los exporta y se presenta como un burgués nacional. Porque nosotros también tenemos la capacidad de hacer transgénicos. Capaz que podemos hasta producir un glifosato made in Argentina o hacer productos para fumigar que sean poderosísimos y los hacemos desde la Argentina porque tenemos capitalistas y mucha capacidad científico-tecnológica para producir la misma mierda que produce DuPont, Monsanto, Syngenta. Y no es dueño de la tierra, así que no le pueden decir. Él es un sin tierra. Pero, o sea, cuando la ética y la etnicidad no están en el sistema productivo, ser burguesía nacional es hacer lo mismo que hace tu enemigo. Vos querías preguntar. Sí, habrás visto el nuevo decálogo del Foro Económico Mundial, o sea, con el tema del gran reseteo. Bueno, los postulados son aparentemente progresistas. Los 20, ¿no? Son 16 o 20 puntos, creo. Sí, no sé cuántos son, pero primero empiezan a caracterizar las problemáticas y desde un punto de vista también, desde la ecología, el cambio climático, el daño ambiental con estas formas productivas. Después tirarte así 2 o 3 páginas, estoy hablando del presidente del Foro Económico Mundial, tirarte de todo, de lo mal que estamos viviendo con esta forma de producir. Después te tiran un decálogo para que cómo nos tenemos que adaptar a lo que se viene post pandemia, ¿sí? Y esto sería, viste que vos antes estabas ahí en uno de los textos, decía, bueno, segmentar, digamos, el conocimiento cada vez más, bueno, hiper especializarse, adaptarse a lo que, digamos, adaptarse a todas las emergencias que hay, como pueda, si es teletrabajo, es teletrabajo, si no puede ver a tus pibes, no importa, el que se adapte es el que va a triunfar. Y esos postulados, en teoría progresista, y un poco combinándolo con esto que acaba de mostrar de Balañado, obviamente son tomados. Fíjate que la sustentabilidad de la deuda, la sustentabilidad de todo es tomado de modo retórico por prácticamente todos los ministerios. Actualmente también. En la práctica, es esa síntesis que vos estás diciendo. Finalmente, termina habiendo una dirigencia que vos lo decías recién, mirá, aparentemente son dos signos políticos ideológicos antagónicos que compartieron el mismo ministro de Ciencia y Tecnología. ¿Por qué? Porque son las corporaciones las que están gobernando. Bueno, el Foro Económico Mundial está disputando el discurso progresista también. Y entonces tenemos un problema si no sabemos identificar, por eso nosotros, y en nuestra doctrina, tenemos la posibilidad,
si la hacemos, si hacemos parte interna de nuestra doctrina, identificar qué cosas que, porque si no vamos a terminar militando cuestiones sí. para terminar Viene desintegrando del más discurso la- Reamiguis también. Sí, Viene por los dos lados. Viene por la derecha, por el progresismo, el discurso tecnocientífico viene por ahí. Yo les quiero mostrar ya para terminar que el enemigo que tenemos en América Latina, o sea, se viene una disputa por los recursos naturales a ser feroz, compañeros, pero Brasil es un gobierno militar, o sea, de Bolsonaro para abajo, todos los cargos ministeriales, la Secretaría de Estado, Subsecretaría, directores, son todos militares. Está alineado con los Estados Unidos y son todos militares. Y la última doctrina de defensa de Brasil plantearon el tema de incorporar la posibilidad de conflictos en Sudamérica, que antes no estaba incorporada, la idea de poder tener conflictos con países vecinos. Ahora la doctrina de defensa de Brasil lo incorpora como la posibilidad de poder haber conflictos y la intervención de Brasil en eso es grave. Con 98.000 millones de presupuesto de armamento que va a Estados Unidos. Sí, con Estados Unidos poniendo plata en eso, ¿no? En Chile la cosa no está mucho mejor. Lo que tenemos que entender es, punto número 1, la disputa por los recursos naturales. Punto número 2, la disputa por los recursos naturales genera un conflicto socioambiental. El eje conflicto pasa de lo social a lo socioambiental. Y después, número 3 es cuál es el nombre y el apellido del proyecto de sumisión para Sudamérica. En un momento, en el 2005, ese nombre era el ALCA, ¿se acuerdan del ALCA? Al carajo. Bien, no se fue al carajo. El ALCA sigue vivo, pero perfectamente vivo, y está en avance de obra. El ALCA viene como loco y se llama IRSA. El nuevo nombre del ALCA es el IRSA. IRSA es Integración de la Infraestructura Sudamericana. La palabra integración, la bandera de Bolívar, pero de la infraestructura sudamericana. La segunda palabra es infraestructura. Y cuando hablamos de infraestructura, son megaobras para poder atravesar Sudamérica como un queso. Autovía de montaña. Como nosotros tenemos Sudamérica, con un desarrollo hacia el Atlántico, hacia el Pacífico, y hoy el Pacífico con China es el principal demandante, porque el crecimiento chino hace que se convierta en una potencia que demanda materia prima, demanda alimento, quieren hacer agujerear toda América Latina transversalmente para llevar los recursos naturales hacia el Océano Pacífico. Entonces, el IRSA es el proyecto para llevar la soja cruzando la cordillera de los Andes a los puertos de Chile para China. Minerales para China. Ahí va a haber un conflicto entre Estados Unidos y China, que están enfrentados geopolíticamente, y el enfrentamiento lamentablemente se va a dar en nuestra casa. Entonces, hablando de esto del IRSA, que me parece que es algo para tirarlo ahora y que lo empecemos a estudiar, que cada uno empiece a investigar, es interesante porque es un complejo de mega infraestructura, pero son los conflictos ambientales como los del Punillazo, el IRSA. Porque a vos te aparece el pedacito del conflicto de infraestructura, a vos te parece que es una autopista que va a mejorar las condiciones de viabilidad de acá para llegar a Cosquín en 15 minutos. ¿No? Pero bueno, te habla del uranio que quieren sacar por el Pacífico y que esa ruta se conecta con otro trazo troncal y otro trazo troncal, y cuando empezás a ver el mapa, el IRSA van a querer diseñar autopistas, rutas, interconexión de toda Sudamérica que se venda encima. Esto es la integración de la infraestructura sudamericana, es el sueño de integración. Pero ese modelo de desarrollo está pensado de afuera, no es nuestro modelo de integración. No es la integración que yo quiero conectar Rumipal con Vialema C porque queremos que eso... No es la integración que los pueblos quieren. Es la integración que las grandes corporaciones desean. Es la modelización de nuestros países por intereses foráneos. Y concretamente el IRSA, para darles alguna información, pero yo se lo pido que ustedes lo investiguen por sí mismos, es esto. Perdón, ¿te puedo hacer una aclaración, pájaro? Mirá, lean, perdón, ¿no? El nuevo ALCA.
el IRSA, es el ALCA. No tiene nombre, no tiene tanto piripipí, no lo tenemos a Chávez, o sea, somos nosotros contra esto. Carreteras, represas, ferrovías, puertos, estaciones, petroleras, todo relacionado con transporte, energía y comunicaciones, para la extracción de recursos naturales. Son 593 proyectos en 30 subregiones. ¿Proyectos? No, megaproyectos. Hay 200.000 millones de dólares que han sido invertidos en los más de los 500 proyectos del IRSA, y acá está, lo relaciono, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Banco de Desarrollo de Brasil. Es la estrategia de Brasil. Hablando de geopolítica concreta, ahora bajándolo hacia tierra, Brasil, gobierno de militares, proyecto, quiero sacar toda mi riqueza hacia el Pacífico para comerciar con China. Y ahí, para mí, articulan militarmente con Estados Unidos y comercialmente con China. Creo que el negocio de Brasil es ese. Pasa que nosotros estamos en el medio, ¿no? Y estamos hablando de un modelo de desarrollo que a nivel ambiental se llevan así, se comen como una tutuca cada conflicto ambiental. Porque el tema es que los conflictos ambientales se producen en lugares donde hay pocas personas. En las mega urbes estaban todos repartiendo planes, porque el problema de la comida es lo social. Tú tienes movimientos sociales que van a pedir planes, bolsones, comida. ¿Quién carajo le importa el ambiente, los movimientos sociales? Nadie. La cuestión ambiental no le importa a nadie. Estoy hablando del conurbano y Capital Federal. Yo tuve 10 años militando el tema ambiental de recursos naturales en la Universidad de Buenos Aires, ni bola. Pero ni bola. ¿Entendés? Ahora, vos venís a Córdoba, te dan un poco más de bola, te vas a Catamarca, te dan un poco más de bola, pero tenés el conflicto ambiental, que son las 30 personas de la Asamblea del Algarrobo, que son 30, contra la Barricol. Son conflictos ambientales que tenés que reformular el concepto de masividad. Tenés que tomarlo por dignidad, no por masividad, no porque voy a juntar más gente, entonces peleo después para más planes, después me dan más votos, entonces mete un diputado, ¿entendés? O sea, ya es una cuestión de no, pero estas 30 personas están peleando por algo justo. Estas 30 personas que están en la Asamblea de Algarrobo, estas personas están peleando por un conflicto en Punilla, son las personas que están en el eje de pelear contra el proceso de sumisión de Sudamérica. Bueno, carreteras, ferrocarriles, proyecto de energía, interconexión energética, hidroeléctrica. Las hidroeléctricas, por ejemplo, fueron más movilizantes en Chile que el conflicto estudiantil. A nosotros nos venden que los pibes pendejos en Chile se mueven solamente por la cuestión estudiantil. Fue Hidroaicén. La que prendió fuego Chile fue Hidroaicén, una mega represa que iba a generar un proceso de contaminación imparable, y los pendejos de Chile, que no son ningunos dormidos, se pusieron de punta contra eso y ahí arrancó el conflicto. No fue solamente el tema estudiantil. En Chile Chile tiene una gran movilización y activismo medioambiental. Monocultivo y extractivismo. En Bolivia, ¿qué quiere el IRSA? Los cultivos de soja. En Perú, palma, cacao y café. Colombia, la coca. Brasil, soja. En Brasil y Bolivia, actividad ganadera, deforestación, incendios, prendo fuego. Chile y Argentina, soja y minería, represas en Brasil. Yo agarro los incendios que hubo acá en Córdoba y te agarro el mapa del IRSA y te juro que coincide. Te coincide. O sea, los incendios, uno dice que parece que fuese un conflicto local, hasta regional, tiene que ver con un plan de diseño de Sudamérica. Claro, lo que pasó en el TIPNIS también. Ejes de integración. El eje andino que cruza Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. O sea, todo esto está pensado por las grandes corporaciones y bancos mundiales. El eje andino del sur, que van a cruzar Chile y Argentina, cruzar la cordillera de los Andes. El eje del Amazonas, el eje Capricornio. Bueno, estos son los 10 ejes de integración del ALCA. Esto es el ALCA, en práctica, ¿no? Acá no está Bush, acá directamente están los bancos y Overtrecht. Miren, Overtrecht, la empresa Overtrecht, es la que hace todos los proyectos. Odebrecht. Esa empresa Odebrecht es una empresa brasilera. Brasil tiene un protagonismo en el IRSA muy grande. Es una empresa que genera causas de corrupción a la par de proyectos de mega infraestructura que agujerean y desarrollan las cosas como los desarrollistas, digamos, ¿no? Bueno, y acá lo que estábamos hablando antes. Entonces, ¿cuál es el enemigo del peronismo concretamente? El desarrollismo. El desarrollismo es creer que un país se puede desarrollar a partir de la inversión extranjera y de un plan extranjero. Si nosotros no tenemos un plan propio, una doctrina propia, una idea propia de qué es lo que los argentinos necesitamos, nos comemos la verdurita de que nos diseñen el país desde afuera. Sí. No, que no sé si el orden de los factores altera el producto, pero yo creo que el IRSA es mucho anterior al Lorca, viene desde los 50 y viene avanzando del norte del corredor sudamericano, el Pompuebla, Panamá. Sí. Si yo que viví en Colombia hace 20 años, cualquier militante te habla del IRSA. En Colombia esto que ahora nos parece a nosotros, hace 20 años yo estaba en Colombia.
por una cuestión de rendimiento de los recursos. Pero digo esto que acá es novedad, anterior al ALCA, entre los que están instalados. El IRSA es anterior al ALCA, Claro. pero el tema es que no lo identificamos. Vos decís ALCA y todo el mundo sabe los militantes. No, Ah, es sí, una metáfora. ALCA al carajo. Sí. El tema es que el IRSA viene hace un montón de años calladito haciendo el ALCA. El IRSA es el ALCA. Y para complejizar, todos los gobiernos progresistas que aparecían en el video al principio hicieron política del Estado con el planeta, Sí. para complejizar un poco más. Sí. El principal conflicto de Evo Morales, el que casi lo lleva a perder las elecciones, que después derivó en un golpe porque estaba debilitado, pero ¿qué debilitó a Evo Morales como para que le hagan un golpe de Estado y no salgan todos furiosamente a defenderlo? El IRSA, en la ruta del TIPNIS, del territorio Isidoro Secure, del territorio Parque Nacional Indígena, un parque nacional que era también un territorio indígena, y se les ocurre hacer una ruta por el medio para conectar el oriente boliviano y poder sacar la soja hacia el Pacífico. Una ruta que tenía que ver con el IRSA. Pasa que el conflicto del TIPNIS, que generó que toda la Confederación de Organizaciones Indígenas del Oriente se vinculen al MALCU, que son las organizaciones indígenas de toda Bolivia, le generó un despegue de su base indígena a Bolivia, porque le generó un conflicto socioambiental. Y ese conflicto socioambiental tiene que ver con el IRSA, porque ese tramito del TIPNIS, de la ruta que pasaba por ese parque nacional, se conectaba con Brasil, la soja, y la discusión de la territorialidad es la discusión de la cantidad de territorialidades que se juntan en cada conflicto, porque los cocaleros estaban a favor de esa ruta, y dicen, a nosotros nos conviene, a nosotros nos viene bien una ruta porque necesitamos mejor para nuestro transporte. Está bien una ruta. Los indígenas decían, no, nosotros no queremos que pase una ruta por el medio de un parque nacional, aparte de nuestro territorio, para nosotros tiene una cosmovisión, una simbología, es nuestra cultura, no queremos. Y para los del IRSA tienen otra territorialidad, tenés territorialidades foráneas, que dicen, nosotros no nos importa a ustedes, nosotros queremos sacar las cosas de acá para acá. Eso es un concepto de territorialidad. Tenés una territorialidad urbana, que te dice, bueno, si me sirve para la conectividad. Después tenés una territorialidad ancestral. Después tenés territorialidades comunitarias. Entonces el concepto de democracia no se puede analizar solamente de los votos, de ganar las elecciones. Es decir, bueno, ¿cómo hacemos la palabra democracia vinculada a la territorialidad? ¿A qué se hace con el territorio? ¿Se define democráticamente qué se hace con el territorio? Esa es la disputa que se puede entender a nivel comunal, a nivel Argentina y a nivel Sudamérica y a nivel mundial. ¿Qué se hace con este planeta? Bueno, sí. Para responder un poco también a lo que había dicho Rómulo, no sé si está ahí Rómulo, que tiró, ¿qué hacemos nosotros? Sí, estaba hablando de nosotros. La clase que acaba de dar Pájaros es magistral, la verdad que nos da muchísimas herramientas teóricas que sustentan nuestra práctica. Y en definitiva, estas dos jornadas que vamos a estar acá pensando es eso lo que tenemos que pensar. ¿Cómo lo hacemos? Digamos, tenemos nuestros lineamientos generales, que venimos hablando, igual me parece que es una buena oportunidad para machacar. Para reforzar Desde lo local a lo geopolítico que hacemos nosotros, ¿no? Si miramos nuestros territorios, nuestras pequeñas localidades, nuestras líneas en relación al ambiente, a la construcción, tiene que ver con la lucha y la construcción. Vamos a estar presentes en todas las luchas socioambientales de nuestra provincia, vamos a estar presentes en la construcción del modelo que queremos. Vamos a estar produciendo alimentos y vamos a estar en generar ese nexo entre el Estado, las organizaciones y los privados para que podamos tener esta soberanía en lo local. Después en lo provincial estamos construyendo el Partido Verde, ¿no? Estamos construyendo este movimiento verde cordobés a la vez que estamos construyendo nuestro partido Martín Fierro. ¿Y por qué lo hacemos? Porque no creemos que todos se nos van a venir atrás de la Martín Fierro, porque lo que nosotros queremos es modificar el paradigma. No queremos que sea la vanguardia, la Martín Fierro, y vengan con nuestras ideas, porque somos los piolas, porque tenemos estas ideas de hace 20 años, sino que realmente es algo que nos surge de nuestra conciencia. Y tenemos que llevar adelante esta bandera por todas esas causas que acabamos de ver, no porque nosotros como organización queremos estar en la cresta de la ola, porque queremos recuperar nuestra soberanía. Y hacia adentro de nuestra organización, en términos nacionales, lo mismo. A Nacho se le ocurrió el año pasado, armemos el secretariado de ambiente. Nuestra organización a nivel nacional no tenía un secretariado, no tenía el ojo puesto en el ambiente. Pablo, vos empezaste con esto a llevar la semilla a la Martín Fierro hace cuántos años, ¿no? Entonces,
nuestro deber hacia dentro de nuestra organización nacional es también que nuestra organización pueda tomar esta bandera. Que todos los trabajadores y las trabajadoras del agro que tienen el glifosato a los costados puedan verse desde otro lugar en esa situación. Tenemos que convencer a los propios, a los de los costados, a los que están muy lejos, por todo esto que acabamos de ver. Pero había alguien que quería decir algo. ¿Terminaste, Flor? Sí. ¿Pablo? No, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por haber venido. Bienvenidos y bienvenidas. Feliz, pájaro, porque desde la primera capacitación que hicimos juntos, yo te llevaría a todos lados, ¿no? O sea, porque realmente el formato, la explicación que vos tenés, la dinámica, la didáctica, la pedagogía para explicar esto, nos hace muy bien.